Hola, muy buenas tardes. Yo soy Koyuli Tai y ya sé que este no es mi horario habitual, pero pues si se pueden dar cuenta, el viaje del sonámbulo ha tenido un gran protagonismo por parte del cómic últimamente en las últimas entrevistas, coberturas y pues seguimiento de operaciones y pues yo creo que ya es hora como de hacer una subdivisión dentro del viaje del sonámbulo que se llama la Rotunda Comiquera. Este nombre no lo entregó Erwin, que es parte de un cofundador de Familia Usaka, y el logo que van a empezar a reconocer más adelante y que se ha mostrado anteriormente en redes sociales anunciando este nuevo podcast, no lo hizo Derry Arop de editorial Códice Comic. Y para este primer programa me entrego nada más y nada menos que a Francisco Ortega, un historietista que actualmente está en la Sociedad Mexicana de Historietistas. Fue el dibujante de interiores del libro vaquero durante un gran periodo. Realizó de la campaña de separación de la basura para Semarnap, este cómic que salió distribuido en los metros, Aventuras de Vaqueros, es maestro de dibujo y es un gran defensor de los derechos de autoría de los historietistas mexicanos. Y pues bueno, tengo el honor de avisar que este es mi triada de padrinos de este cómic, así que les deseando mucha suerte en este nuevo podcast. Y pues bueno, Francisco, es un gran honor tenerte aquí, ¿cómo estás? Hola, no, muy bien, gracias Luz por haberme invitado y por ser el padrino, ¿no? Es algo que no me esperaba, pero pues desde luego es un honor. Y pues adelante, aquí estamos para iniciar esta nueva aventura tuya. Ay, muchas gracias. Pues tenemos la gran suerte de que lo fui conociendo haciendo cobertura de diferentes eventos y cuando ya llegó el tiempo de por fin armar esta división, pues dije, es ahora o nunca. Yo quiero entrevistarlo. Perfecto, aquí estamos. Muy bien. Entonces, vamos un poquito a empezar, pues ahora sí que desde el mero inicio. ¿Cómo es que inicias en el mundo de la historieta? Sí, fíjate, yo dibujando en la vocacional, dibujo técnico industrial, tenía un maestro que nos daba trabajo porque él tiene un despacho. Entonces, en un breve tiempo, él cerró su despacho, pero nos dijo que nos iba a colocar con unos amigos. Te estoy hablando de hace mucho tiempo, donde todavía los planos se hacían a mano, ¿no? Se hacían directos, con papel albanén, reglillas, y grafos, etcétera, ¿no? Entonces, a todos les dio una dirección con donde se podían acudir a ese estudio, a ese despacho para trabajar. Pero a mí me dicen, no, pues tú como dibujas otras cosas, porque para esto yo ya en ese tiempo tenía dibujaba caricaturas, hacía pequeñas historietitas, y él se daba cuenta. Entonces, dice, a ti te voy a presentar a alguien que creo que te va a gustar más. Y así me presentó un dibujante de historietas, que fue Manuel Moro, que era un director de arte, dibujante y director de arte de Novaro, y tenía un estudio que se llamaba Arte y Diseño. Entonces ahí yo llegué y ahí ya conocí por primera vez lo que era un original, ¿no?, de historieta, y pues me impactó y me sorprendió y pues yo dije, de aquí soy, ¿no? Por eso pues yo estaba muy joven, tenía como 16 años, 17 años, ¿no? Y es así como empieza uno en el historietismo en México, como dibujante e inclusive como argumentista o portadista. Uno se hace a través de un estudio, porque en México no hay escuelas especializadas en dibujo de historieta. Hay escuelas que les enseñan a uno arte, modelaje, pintura, etcétera, pero especializadas en historieta no hay, como cómic no las hay. Ahora hay muchas, pero a nivel particular, y pues son muy como limitadas todavía. Entonces en realidad uno se hace a través de un estudio. Esto históricamente, desde que prácticamente inicia la historieta en México,
partiendo de algunos maestros que iniciaron, maestros que estuvieron en otros lugares, otros países, y aprendieron el arte de la historieta. Entonces así es como uno empieza a dibujar, así es como yo me empiezo a adentrar en el mundo de la historieta en el área del dibujo. Eh, yo a la vez estudiaba, entonces prácticamente iba a mediodía o a veces todo el día, dependiendo, ¿no? Cómo se requiriera la presencia y basándose en mis tiempos. Hasta que llegó un momento en que trabajando en otras cosas, pues me di cuenta que era lo que más me satisfacía. Y entonces me metí de lleno a otro estudio con otro dibujante y ahí duré muy poco tiempo hasta que yo decidí ir a una editorial, porque eso todos los procesos uno aprende y después se va uno, ya se independiza de ese estudio y se va uno a una editorial de las que existían en ese tiempo. Entonces, pues me fui a una editorial y ya me dieron trabajo, una revista para mí solito, y pues ya la empecé a realizar y así es como empecé el camino de historietista, de dibujante, de interiores principalmente, ¿no? Aunque siempre intento uno hacer todo, la portada, la historia, pero la mayoría de las historietas de México fueron de proyecto editorial. Es decir, el editor crea un título y contrata un argumentista, un dibujante, y así se realizaban las historietas. ¿Ves este título, este personaje de que X historieta? Pues era iniciativa también de un historietista, ¿no? Pero finalmente la editorial se la apropiaba. Entonces, así inicié yo en este mundo de la historieta mexicana y, y posteriormente, Dios, ya hice en varias editoriales, porque hay una cuestión que también era maravillosa para nosotros, que eras libre, podías trabajar aquí o allá, siempre y cuando no te condicionara, ¿no? Porque había editoriales que te decían, no, si vas a trabajar conmigo, no vas conmigo. Pero a mí, yo afortunadamente tuve esa suerte que nunca me acondicionaron ser exclusivo y tenía la oportunidad de trabajar en otros lugares. En una de esas yo ya había conocido al señor Rafael Márquez, cuando dirigía el Chanoc en Novedades Editores. Entonces me lo encontré en la calle y me dice, ¿qué anda haciendo? Entonces yo llevo unas páginas de historietas de otra editorial, se las enseño y me dice, no, es que vénganse conmigo, dice, porque ya me ascendieron a director general de revistas. Y ya lo fui a ver y y vi que ya estaba armando ahí proyectos. Entonces de principio él me dio una revista que todavía no salía, que se llamaba Novelas Inmortales, pero yo vi que estaban armando ahí como que otros proyectos, ¿no? Como más interesantes, y yo le pregunté, ¿de qué es? Y me dice, no, este es Top Secret, no puedes saber qué, qué revista, ¿no? Porque ya ve que luego se aparecen por otro lado. Digo, no, pues yo ya voy a venir acá con usted, etcétera. Me dice, bueno, es un vaquero. Aquí vamos a sacar un vaquero, pero estamos armando el proyecto, la presentación. Y pues yo le dije, no, pues a mí me interesa me interesaría más ser un vaquero. Porque finalmente es aventura, en ese tiempo, pues todavía estaba yo joven, ¿no? Eh, me interesaba más ese tipo de historieta. Y me dice, bueno, pues al enfermo lo que pide, mire, aquí ya tenemos algunos guiones, algunas ideas, pero nos va a ayudar a hacer ciertos personajes, ciertas escenas del oeste para complementar aquí el proyecto. Y así inicié ahí en el proyecto del libro vaquero desde el inicio, desde el principio, y O sea, que y estuvo duré 30 años. desde ¿Perdón? mis primeros capítulos, o sea, estuvo desde la formación de la idea. Sí, sí, y me tocaron los primeros números. Cuando llega ahí el señor Márquez, pues ya tiene una plantilla de dibujantes y entonces les tuvo que, se basó en ellos para empezar sus revistas que él ya estaba creando, pero al tiempo al corto tiempo, ¿no?
se dio cuenta que pues él prefirió hacer un estilo más actual, más fresco, y formó una camada de dibujantes que éramos muy jóvenes. Entonces el libro vaquero en principio se conformó con los que estaban, pero inmediato pasó a jóvenes dibujantes, uno que otro de la vieja guardia, y digo de la vieja guardia, dibujantes que venían desde los 40, ¿no? Entonces, sí, ahí ya inicié desde los primeros números. Este proyecto se empezó a hacer en finales de 77, principios de 78, y el vaquero sale en noviembre del 78, número 1. Entonces yo el que hice, de los que hice, creo que es el número 13 o 12. Entonces, que ahí lo tengo, ¿no? Entonces, duré 30 años haciendo el vaquero hasta que la empresa terminó, ¿no? Hasta que se vendió el periódico y se cayeron las revistas, que fue en 2010. Ahí quedó el vaquero. Y luego seguí con una idea de vaquero en otra editorial, que es la que mencionabas, de Aventuras de Vaquero. Entonces, sí, bastantes años y bastantes números de libro vaquero, que ahora ya pues prácticamente son de colección, ¿no? Porque ya no salen y cada vez hay menos. No, es que el libro vaquero, pues, es leyenda en la historia del cómic mexicano, o sea, no se puede hablar de historietas sin hablar de él, o sea, el hecho de que era modular permitía que cualquier persona pudiera, bueno, capitular, permitía que cualquier persona pudiera leerlo sin importar que ya hubieran 200 episodios atrás, ¿no? Sí, eran conclusivas, eran historias conclusivas y tenían una fórmula muy atractiva para la idiosincrasia de los mexicanos, ¿no? De los lectores. Era aspiracional, digamos, donde cualquiera se puede redimir, un pistolero malo que, que entra que entra a ese mundo de maldad y por el amor de una mujer se redime y pues, finalmente su premio, ¿no? Y viviendo una serie de aventuras. Entonces esa fórmula pues, les gusta mucho, ¿no? Lo que al mexicano le gusta, ¿no? Este melodrama. Entonces fue una fórmula muy adecuada. Y sí, pues, se convirtió en un icono el libro vaquero. Y te digo, ahí alternamente yo trabajaba en otras editoriales, porque pues me daba ese lujo, ¿no? Aunque a veces sí se atiborraba uno de trabajo. Pero pues sí, le iba sacando. Así fue como hice el vaquero y infinidad de revistas. Y trabajé prácticamente para todas las editoriales ya de cierto renombre, ¿no? Como vi Posada, empecé de Novaro con Manuel Moro y Carlos Moro. Entonces, pues sí la recorrí todas que existían en ese tiempo. Wow, pues es toda una gran historia y una gran trayectoria, pero como dice, también le tocó este cambio, ¿no? Que las editoriales empezaron a cerrar, empezaron a desaparecer y todo, pero tengo entendido que la Sociedad Mexicana de Historietistas salió, bueno, se creó por los derechos de autoría de los historietistas, ¿no? Sí, fíjate, antes de pasar al tema de cómo la industria decayó y finalmente desapareció, pues ya cuando la industria pues estaba en cierto auge, pero ya venían en declive, eh, y nosotros los historietistas, pues ya desde un principio yo me había dado cuenta de que la repartición de la riqueza era muy injusta e inclusive fuera de la ley, ¿no? Porque en México existe una ley de derechos de autor en el cual se debía establecer una regalía por venta de, de- del producto, ¿no? En este caso de las historietas, como se hace con los discos, con los libros. Entonces, empezamos a gestionar a través
una organización que ya existía ahí entre los historietistas, que se llamaba HDUMAC, a gestionar ciertos beneficios. Porque para esto los historietistas como independientes, que era muy relativo porque decir independiente pues era estar ahí completamente independientes, ¿no? Pero no, prácticamente el historietista se comprometía con un título y tenía que estar sobre él, ¿no? Y había una relación laboral. Entonces, con esta sociedad empezamos a gestionar algunos beneficios. Pero estos beneficios eran de buena voluntad, porque finalmente esta sociedad era una asociación civil. Entonces, las editoriales, pues si les llevas a pedir algo, no lo daban cuando querían, por decir, servicios de gastos médicos mayores o seguro social, pues era muy difícil, pero sí llegaban a dar apoyos. Entonces, pero como digo, de buena voluntad. Para esto, los caricaturistas, principalmente, se estaban organizando para su sociedad autoral. Y ellos ya la tenían en proceso, ¿no? Y vino el sexenio de la Madrid, en la que grabó a los autores en general, ¿no? Porque resulta que en México los autores tenemos un grado de extensión emanado de la misma Constitución. Entonces, en el 28 constitucional dice que los autores de México gozarán de privilegios con respecto a sus obras. Y el término privilegio es exención. Entonces, ese era uno de los derechos que tienen los autores. Y Miguel de la Madrid nos grabó cuando las crisis, ¿no?, que han sido siempre. Y entonces todos los autores de todas las organizaciones autorales, que ya existían otras, como la SACEM, de autores y compositores de música, la SOGEM, Sociedad General de Escritores, la ANDE, que es una sociedad autoral también, escenógrafos, etcétera, todas las sociedades autorales, artes plásticas, se unieron para ampararnos. Entonces nosotros como grupo, que todavía no éramos sociedad autoral, pues empezamos a hacer el proceso para constituirnos como sociedad autoral. Pero en ese momento nos integramos a los caricaturistas para obtener este apoyo y que nos incluyeran en este movimiento de la exención. Y fue como inicia nuestro proceso para crear la Sociedad Mexicana de Historietistas, que es una sociedad autoral constituida legalmente y registrada ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, que últimamente sí ha dejado de cumplir ahí con algunos requerimientos, porque nosotros nos sustentamos en hacer valer los derechos ante las editoriales. Al desaparecer estas, pues nos quedamos ahí como un poco vacío, ¿no? Cuando empezamos esta sociedad, pues empezamos a hacer un gran movimiento, nos agarramos del beneficio que era pertenecer a una sociedad para obtener la exención, porque para esto el gobierno pactó con las sociedades autorales que a través de un oficio los miembros de las determinadas sociedades iban a estar exentos. Entonces, por oficio nos íbamos a estar exentos y este oficio lo iban a manejar las sociedades autorales para sus socios. Entonces, de ahí caricaturistas a nosotros nos otorgaba el oficio y ya con eso estábamos exentos, ¿no? Y, y empezamos a crecer como organización, pero en un momento dado, o en un momento que las empresas ya venían un poco abajo y medias espantadas, ¿no? Pensaban que nosotros los íbamos a dejar, cosa que no era así, porque una regalía es un porcentaje de la utilidad nada más. Si no, ya todas las artes o que pagan regalías, pues no existirían, ¿no? Entonces, sí logramos tener una sociedad fuerte, pero éramos fuertes nosotros cuando las empresas dejaban de ser viables, digamos.
Entonces ahí iniciamos el proceso para el cobro de regalías, que era el objetivo principal, el pago de regalías en función de ventas. Porque imagínate, el libro vaquero llegó a vender 2 millones a la semana, 2 millones, y sí nos pagaban bien porque sí cobramos a un nivel profesional, e inclusive hasta más si trabajábamos más, ¿no? Porque era de acuerdo a las páginas que entregabas o las revistas que entregabas, pues cobrabas. Y y eran buenos ingresos, pero no eran en función de las ventas, ¿no? Con que, por ejemplo, está establecido que para libros se paguen 10% de regalías, de acuerdo a la ley. Para la historieta nunca logramos definir una cuota. Siempre nos decían, pues básense en lo que hacen los libros. Pero digamos, nosotros en lo que pagan de regalías a los libros sería el 10% precio portada para los autores. Un 10% dividido entre 4 autores que intervienen en una historieta: el guionista, el portadista, el dibujante, y en su caso, como el libro vaquero lleva color, el color también es un, es un arte, es una creación, y también tienen derecho a regalía. No así la letra y otras cosas. Entonces, nos tocaba como de 2.5, ¿no? Ujú. Y si la revista costaba 10 pesos, imagínate, de 2 millones, pues nos convenía, ¿no? Y todo eso lo empezamos a trabajar con las editoriales que se resistían, ¿no? Y nos atacaban, y era como golpear al monstruo. Y, y ellos empezaban a ver que ya lo tenían que hacer porque lo establece la ley, debe haber un pago de regalías. Y ellos agarraban ciertos artículos de la ley que los aplicaban a la historieta, que no correspondían para la historieta, los que se aplican para las enciclopedias. En las enciclopedias participan infinidad de autores. Y entonces cuando la creación es indefinida y es tal cantidad, los derechos pasan a la persona moral, que en el caso es la empresa. Oh. Entonces, eso nos lo aplicaron a nosotros, ¿no? Y nos hacían firmar. Hay un contrato leonino en donde cedíamos los derechos también. Entonces, esto de los derechos es toda una historia, ¿no? Que viene de mucho tiempo. Fíjate, hubo una editorial por ahí que para eximirse de cualquier pago o cualquier compromiso, decía que por derecho propio, en un estado de derecho donde tú tienes tu derecho, pues por derecho propio tú le cedías a la editorial el derecho de que explotara tu trabajo. Llegó a haber esos contratos, ¿no? Y y todas las editoriales hacían su contratito ahí de que me ceden los derechos. No se establecía, como marca la ley, tiempo, condiciones, nada, contratos leoninos de cesión de derechos. Y en realidad lo que un historietista tiene que hacer es hacer un contrato de edición, donde los derechos o las cláusulas se establecen primero en base a la ley y después las cláusulas bilateralmente. Es decir, tú me ofreces la edición de mi historieta y yo te pido el 5%, el 10%, etcétera, un pago al principio y las regalías a determinado tiempo, ¿no? Todo eso, bueno, eso lo hacen los libros, lo hacen las disqueras, lo hacen otras organizaciones. Y aquí no llegamos a eso. Llegamos a obtener regalías, pero eran a criterio del editor. O sea, en estas pláticas decían, bueno, miren, les vamos a empezar a dar una regalía. Cuando termine una revista, esperamos que salga, se publique. Y cuando se haya publicado, ustedes me traen la revista que se publicó y ya vemos cuándo les corresponde. Y así se hizo en algunos editoriales, que ya era un paso, ¿no? Aquí lo importante era que se iniciara el proceso de pago de regalías. En el tiempo nosotros ya cuando éramos sociedad autoral, pertenecíamos a una federación mexicana de sociedades autorales que se llamaba la FEMESAC,
que la dirigía Roberto Cantoral y Fernández Sosaín, compositores y escritores, y ellos eran bastante, ya fallecieron los dos, pero eran bastante audaces y bastante buenos para cobrar regalías. Y bueno, tenemos todas las herramientas de ellos, ¿no? Y el apoyo también de los gremios de los críticos. Pero lamentablemente pues, las editoriales empezaron a decaer. Y empezaron a decaer por este mismo hecho de que si a mí me traen una creación, pues yo tengo que pagar regalías. Entonces, pues ellos pensaron, bueno, para que compre una creación, mejor la hago yo. Y empezaron a hacer ciertas maniobras para, en una historieta, ellos se ponían como el autor del guión. Y era bajo una idea de otro de ellos mismos. Entonces, y luego decían, con la colaboración de X. Entonces también cuando el trabajo se divide en una historieta que se vuelve indivisible, pues el dueño del soporte de la obra es el dueño de la obra, ¿no? No así. Esa era la forma sutil que tenían también de robar la ya eso en los últimos tiempos, cuando ya nosotros estamos más empoderados, y empezaron a hacer tipo de maniobras, y fue una de las causales, de las múltiples causales, que se vino abajo la historia, porque ya no aceptaban opiniones, ni proyectos, ni personajes, ni nada. Todo lo querían hacer ellos. Crear un título y llámate un cuate para que no lo escriba, pero dale la idea. Y entonces te está desarrollando una idea, no te está creando una idea, o no te está creando una obra. Entonces es así como la sociedad intervino. Y bueno, y logramos muchas cosas, ¿no? Logramos hacer convenios para tener seguro social, teníamos la exención misma, el registro de la obra, la protección de la obra, porque a partir de ese momento, uno de los requisitos para la exención era que la obra estuviera registrada en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y pues, normalmente los compañeros no estaban acostumbrados a este tipo de cuestiones, y entonces nosotros empezamos a gestionar para que la misma editorial la registrara. Claro, en un registro, pues como va tu nombre, no hay problema, ¿no? Y entonces, todo este tipo de beneficios se tuvieron, entre otras cosas, a pesar de que las regalías eran muy pocas y nosotros en un momento vivíamos de cuotas y aportaciones y otro tipo, y no tanto de regalías, porque una sociedad de autores, si tú representas una sociedad de autores, cobra tus regalías, y de esas regalías que cobra, la sociedad se queda un 20%, y ese 20% es para la administración y para los beneficios de tipo social o de todo tipo para los compañeros, ¿no? Con ese 20%. Digo, esto lo puede hacer muy bien la sociedad de autores y compositores, ¿no? Porque imagínate, si de Juan Gabriel cobró el 20% de la venta y reproducción de sus canciones por todos lados, son millones, ¿no? Entonces el 20% les da un sustento amplio para poder hacer muchas actividades, muchas cuestiones. Entonces, y crear muchos beneficios hacerlo. Y hablamos de un solo autor. Y aquí pues era difícil. Pero sin embargo, pues, la lucha se hizo, logramos cosas, y hasta que la industria desaparece. Fíjate que yo no creí que en mi carrera, yo estudié creación literaria, hubiera la materia dentro de derechos de autor, pero se me hace injusto que no sea, ¿cómo se dice?, obligatoria esa para titularte, ¿no? O sea, debería de serlo, pero yo sí la tomé, y la forma en la que nos daban parecía a veces una película de terror, porque prácticamente te estaban enseñando a que no te robaran, a cómo hacer un contrato justo,
al tiempo, porque no lo crean, la industria editorial también tienen sus chanchullos, cómo te roban también, porque tú Sí, haces el libro, tú haces esto, y yo sé que ellos ponen los medios y la masificación y hasta el marketing, ¿no? Pero tú, cada que sacas un libro, estás obligado a participar en cierta cantidad de ventas. Estás obligado a cierto, y el transporte, si bien te va, te ponen la mitad de los viáticos, y si no, te vas tú con lo que tú puedas. Esa es una. La otra es que es un contrato para, no sé, entre 5 a 10 años, dependiendo de la editorial, y solo va a haber un pago en esos 5 o 10 años, de todo lo que se va a producir. O sea, es bastante desigual. O cuando te invitan a un evento cultural, es bien raro que te paguen. Entonces, los derechos de autor es una verdadera película de terror en cualquier medio artístico, pero que sí se necesitan saber y se necesita estar bien informado. O sea, yo recuerdo que salíamos así como apaleados de la clase, porque decíamos, o sea, todo eso nos tenemos que cuidar, o sea, y sí, ahorita lo estoy viendo con todo esto, digo, no, sí, o sea, pues ya la asociación fue una respuesta a una industria que fue en su momento también fue injusta. sí, eso es exactamente una respuesta a la injusticia, a la inequidad. Entonces, pues yo cuando tenía varios, como siempre se tienen veces conflictos en las editoriales, porque por la producción que debe ser muy inmediata y rápida, a mí me empezaban yo le decía al director, como ya nos llevaban muy bien y todo, luego ese market, pues, si hay alguna cuestión, yo la corrijo. No, usted siga trabajando. Y entonces él se las daba a corregir a uno de sus ayudantes ahí dentro de la misma editorial y pues hacían, distorsionaban la obra, cosa que también es un derecho de autor, ¿no? Que la obra es inalienable. Sí, y eso debe de, o sea, si tocan la obra que tú estás dando, necesitan pagarte por el derecho Sí, a intervenirla, esa es una. sí, La otra es que tampoco se pueden ni deben de quedarse con los originales porque es como, ese es un cobro extra por quedarte con el original. sí, y por ejemplo ya también eso lo empezamos a pelear porque la editorial se quedó con la editorial, digo con el original, y ya a últimas fechas, en el 96 cambió la ley con Salinas, que es una ley más alineada a los derechos de autor de los gringos. Entonces, que ellos, por su parte también tienen sus abemoles, pero sí pagan regalías, ¿no? O pagan un buen precio eh, por el trabajo y te dejan los originales. Entonces, en México ahí se cambió la ley en el 96 y ahí se puso que el dueño de la obra es el dueño del soporte. Entonces, por ejemplo, tú pones una pared, dejas un mural, pues, o haciendo un mural en tu pared, pues es tuyo, porque es tu pared, ¿no? Aunque los derechos para explotarla pertenezcan al autor, que le tomen fotos y saquen póster, bueno, ya el autor tendrá que cobrar, pero el mural en sí es tuyo. Y aquí los editores que hicieron, mira, te vamos a dar los cartones con letra, o sea, te damos el soporte. Y además me vas a hacer una parte de lo que es la historieta. Y empezaron a dividir el trabajo. Entonces ya dentro del dibujo uno trazaba, otro entintaba, otro metía escenografía. Y de la portada uno trazaba la portada y otro le ponía color. Entonces dividían el trabajo y como te decía en el argumento, pues la idea es mía. O el libro original es mío. Estoy dándote un fragmento de mi libro X, que no existían, pero bueno, es parte de mi obra, ¿no? Y ya nomás el argumentista era como un adaptador. Como que yo le decía unos mecanógrafos, ¿no? Porque están haciendo lo que te dice el editor. Entonces sí, no, en México son bien mañosos los editores, son especialistas, ¿no? Fíjate que Y sus abogados, ¿eh? en un programa tuvimos precisamente eso, ¿no? O sea, vino un editor de cómics a hablar con nosotros y hasta nos dio
los puntos rojos para no trabajar con ciertos editores, porque pues tienen sus banderas de que pueden robarte la obra, pueden transversar tu historia, pueden, pueden modificarla a tal punto de que digan, no, pues ya no es tuya, es mía, porque yo puse esto y esto y esto. Sí, sí. Por ejemplo, el libro vaquero es creación el título del señor Márquez. Y en un principio se lo respetaron y le pagaban una regalía. Pero ya cuando tuvieron conflicto y salió el señor Márquez y eso y quería tener su título, no, pues ellos ya lo habían manejado de otra manera y ya se lo habían apropiado. Y entró un juicio y aquí entró el juicio y no atendió las recomendaciones de algunos de nosotros y de otros compañeros o de otras personas y el abogado de contrato finalmente se vendió, ¿no? Entonces perdió, pero ya no siguió, y pues bueno, perdió finalmente su título. Y el título todavía sigue vigente, lo sigue teniendo un, un, un nieto de Rómulo Farrell, que Rómulo Farrell es el dueño de Novedades Editores, que es de una familia de potentados, ¿no? Vienen de los Ávila Camacho. O sea que si ustedes quisieran, tendrían que pedir los derechos. Por ejemplo, para el libro vaquero se pueden, en este caso y de acuerdo a la actualidad, se puede negociar con ellos. Eh, Podríamos, pero pues, digo, en realidad si no somos creativos, pues ese lo creo es el Márquez, ¿no? Sí. Hacer otro vaquero, pues crea otro título. Que ahora ya también es otra problemática, generar una revista de las dimensiones, porque pues el mundo ya cambió, ¿no? Sí, es lo que quería decirle. ¿Cómo fue este cambio de la industria? Porque pues 2 millones de ejemplares vendidos a la semana, ahorita es impensable. O sea, es un sueño ya, ¿no? O sea, los que empezaron a producir después de los 2010 para ser más exactos, ya es otra cuestión diferente. Entonces, ¿cómo ha Sí, visto este cambio en la industria? sí, sí, el asunto fue que las empresas como caída de dominó, fue cayendo una tras otra por, por varias circunstancias, ¿no? Una, eh, el abrogarse el derecho a la creación de ellas. Otra, el cambio generacional de los dueños de las editoriales. En unos casos, por ejemplo, en Novedades, eh, Rómulo Farrell, el padre del señor, se separó, después falleció, se lo llevó a los hijos, pues todo esto ya no eran como yuppies, ¿no? A pesar de que uno de ellos muy exitoso, Víctor Hugo Lofarril, creador de las telenovelas de Televisa, que fue el impulsor, ¿no? Porque crearon nosotros los ricos, no, los ricos también lloran, ¿no? Y la dimensionó a nivel internacional. Ellos no supieron, venían de otra área, no supieron manejar la editorial y quisieron hacer otro tipo de negocios ahí. Estos clientes, la verdad, tenían bastante dinero como para quererse agarrar el dinero de las historietas, pero así lo hicieron. Y dejaron en manos de gente, pues, burócrata, lo que quedaba de la historieta. Y le dio el traste lo que era novedad. Otras editoriales que tenían más o menos éxito empezaron a tener temor de, de los derechos que estábamos consiguiendo. Cuando Novedades Editores en 2000 quería vender el periódico, Rómulo Farrell, se empezó a liquidar a la gente. Es más, determinó que el periódico cerrara en 2000, más o menos. 1999 y el proceso hasta 2001. Y empezó a liquidar a pues al personal del periódico, que era un monstruo, ¿no? El diario de Novedades.
pero también empezó a liquidar a caricaturistas, articulistas del periódico. Y entonces nosotros teníamos una organización, también teníamos una organización ahí interna, una mutualista. Pues teníamos acercamiento con las gerencias y les preguntamos en nuestro caso que no, ustedes no se preocupen, ustedes van a seguir trabajando. Bueno, ¿y en dónde o cómo? Sí, no, en otra empresa. Entonces para eso nos empezaron a mandar a otra de las empresas que tiene el mismo corporativo. Y finalmente dije, no, pues esto tampoco queda, ¿no? Es como empezar de cero, ¿no? Y viendo que, como te decía, la forma de trabajo también se da esta relación laboral, porque se pueden dar las dos formas. Tú al ser un autor contratado, puedes trabajar en la empresa y puedes ser creativo para la empresa, ¿no? Lo puedes llevar tus obras a la empresa. Entonces da tanto el derecho de autor como el derecho laboral. Y entonces como el derecho de autor iba a estar difícil el momento y como tuve muy rápido, pues dije, no, vamos a meterle una demanda laboral por sustitución patronal, ¿no? Porque finalmente nos iban a sustituir, aunque fueran de la misma, pero otra empresa. Y pues se rieron, pero finalmente les ganamos. A ver si después te paso la documentación, le ganamos a 9 editores una demanda laboral. Ay, Tuvo que pagar muy millones de pesos. hacer un story time de eso, ¿eh? Sí, entonces y le ganamos. Y de ahí se vino una cadena de demandas en otras editoriales. Porque pues, empezamos, bueno, porque para esto nosotros comprobamos ante la Junta de Conciliación de Arbitraje que los editistas finalmente teníamos esa situación de la relación laboral, ¿no? Finalmente trabajamos por encargo y hubo una gran discusión, ¿no? Pues que son como futbolistas, llegan, trabajan y se van, no, pero trabajamos algo que ustedes nos están pidiendo, trabajamos para un título de ustedes y nos sujetamos a un guión que ustedes nos dan, aunque lo crea otro autor. Y a final de cuentas, mis creaciones, pues también ahí tengo el derecho autoral. Bueno, y finalmente les ganamos, ¿no? Y se vino una serie de demandas. Entonces eso también hizo que muchos editores pues le bajaran, ¿no? Se cuidaran más, y de por sí ya estaban, no sé si ciscados, con el tipo de demandas, pues ya más. Y cada vez se protegían más. Pero lo que fue una puntilla y fue muy grave fue cuando entra Fox al gobierno. Fox se había peleado ahí con Rómulo Farrell porque Rómulo Farrell era priista. Y entonces en un momento dado pues quería entrevistas y en el periódico se las negaron, ¿no? Pues cuando el poder, pues ejerce el poder y ataca mucho a los escritores. Pero a la vez ataca la distribución de las revistas. Fox prohíbe la distribución de las revistas en los puertos turísticos y en los pueblos mágicos. Entonces, eso hizo que la venta de revistas cayera dramáticamente. Pero eso fue una puntilla. Entonces, muchos editores que para ese tiempo, ya hablamos de finales de los 90, principios de los 2000, ya manejaban mucho erotismo, pues era lo único que querían hacer, ¿no? Explotar esa área o ese tema de la historieta. Y entonces le pasa como al cine mexicano, ¿no? De ficheras, aquí a las historietas no las llamamos eróticas, y en un momento hasta salieron algunas pornográficas. Entonces, que la solución ya la tenían porque eran embolsadas en bolsa negra, ¿no? Entonces, no se veía. Pero finalmente fue una decisión de Fox y que después descubrimos que fue el persinado de Abascal, ¿no? Si recuerdas esa historia o lo sabes de un funcionario de Fox que se leyera Aura de Carlos Fuentes en las escuelas, ¿no? Que los niños iban a pervertir. Entonces, pues bueno, ese fue
uno de los otros factores por el cual la historieta mexicana acaba cayendo. Y esto de prohibir la distribución en estos lugares, pues se llevó, agarró parejo, ¿no? No importaba que no estuvieran bien, otras funciones, no, pues malas eróticas. El libro vaquero ya para ese tiempo ya era un libro inocente, ¿no? Aunque en su principio sí tuvo esa connotación como Bueno, es que de ahorita erotismo. sería lo que conocemos como fanservice, porque pues, o sea, por ejemplo, pues de Tony Jerry a la que se inclina tantito y se le levanta el short, pues sí era un gran cambio. Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí, no, y bueno, es que en una libertad de expresión pues podía haber de todo, como existe en muchos países. En España y después de la caída de Franco una apertura sexual exagerada, pero se quedó una gran área de ese tipo de historieta por muchos años. Entonces, y no pasó nada, no pasó nada, finalmente era una opción para quien les guste el tipo de lectura, ¿no? Entonces, o de historieta. Pues Y, si ya tengo y su entonces, sello correspondiente en la portada, no tiene por qué haber ningún problema. sí, exactamente, sí, los editores y con gobernación le plantearon, bueno, pues las embolsamos, ¿no? Ponemos mayores de 18 años, de 21 años, etcétera. Pero la corrupción, porque había editores que todavía hasta el final pues la seguían sacando así libres, pues dando mochadas ahí en la comisión calificadora de libros y revistas. Y podían sacar sus revistas y según después las paraban, pero no. Entonces, eso hace que la industria caiga completamente. Ya una de las últimas editoriales, Editorial Mina, que fue donde yo llevamos el proyecto, bueno, unos compañeros y yo, del libro vaquero y al semanal, que eran de novedades. Bueno, los no novedades sacaban esos títulos. Y fue hasta el 2017, y yo hasta el 2017 todavía hice un libro vaquero. Ya después me encargué ahí de ayudar al editor para sacar reediciones durante un año más o menos. Y fue cuando ya prácticamente la historieta dejó de existir. Y entonces uno pues como fue tan precipitado, pues como nos había quitado el tapete, ¿no? Eh, Empezamos a buscarle, muchos compañeros ya se habían afianzado en otros países, en Francia, en Estados Unidos principalmente, hacer historietas, porque en México hay unos dibujantes increíbles, que casi no son visibles porque pues, están en otro nivel, pero son maravillosos a nivel mundial. Y ellos pues, se colocaron, ya se estaban colocando y se afianzaron allá. Y otros se dedicaron a pintar, muchos, la mayoría quizás, se dedicaron a otra cosa. Pero seguimos un grupo insistiendo como que en la historieta mexicana, ¿no? Pues Porque nos llegaban proyectos, ideas, trabajos, y seguimos aquí. Ahorita sigo haciendo un cómic aquí para un amigo que va a sacar una historieta, pues, se la estoy realizando, ¿no? Y vamos a las convenciones, seguimos trabajando porque finalmente lo que uno tiene es una habilidad, ¿no? Una habilidad de creación y de realización de dibujos en esta área de lo que decía un compañero, la narrativa gráfica. Pues Entonces, sí, es justo eso, ¿no? Si tú le preguntas a un coleccionista de cómics cuál es su propuesta favorita latinoamericana, ya no mexicana, latinoamericana, casi siempre se quedan en blanco, diciendo, y he escuchado mucho este comentario que cómo me duele que en México no consideran que exista propuestas, ofertas ni nada, ¿no? Y a pesar de que ya no existe la industria, creo que por lo menos somos capaces de mencionar un superhéroe mexicano.
de historietas. O sea, mínimo todos somos capaces de mencionar a uno. Mínimo tenemos estos referentes culturales a la historieta, o sea, ¿qué otra cosa te puedo decir? Y ahorita, todos estos, o sea, en los últimos 5 años para acá, de la pandemia para acá, mejor dicho, la industria del cómic de verdad se está empezando a mover en lo independiente. De que ya hay ferias de fanzine, ferias del cómic, de verdad se está luchando por abrir espacios, pero ya no como las grandes editoriales, sino como los grandes espacios para los independientes. ¿Cómo has sentido esto? No, fíjate que es admirable para mí y se lo reconozco cada vez que tengo oportunidad, se los digo a los nuevos compañeros del historietismo, que son los nuevos autores, que porque ellos están haciendo todo. A ellos no les tocó ese área de zona de confort donde te dan un guión, lo realizabas, cobrabas las veces que querías, los días que querías. No, ellos con esta inquietud que tienen con esto, porque el historietismo, el dibujante de historietas pues, es una pasión, ¿no? Finalmente uno lo hace por pasión, por muchas inquietudes, pero lo trae uno adentro. Y ellos lo traen. Y entonces, ¿cómo le hace para dar a conocer sus obras? Porque se tiene que cumplir el ciclo completo, ¿no? Crear, pero darlas a conocer también. Y a la vez tener una retribución. Entonces, ellos han tenido que hacer sus propias historias, dibujarlas, ver la manera como editarlas, buscarle, gastarse el dinero de la familia y lo logran. Y hay quienes ya tienen sus pequeños microempresas o pequeños estudios que venden bien sus historietas. Vamos a hablar de Códice Comics, ¿no? Que nuestro amigo Derry pues, es muy activo en ese sentido, ¿no? Y tiene mucha capacidad para esto. Entonces, yo digo que estamos en una transición. Cuando muere una industria con un tipo de historieta y empiezan a hacer otra. Este tipo de historieta que se realizaba en México tenía que haber cumplido varias etapas más, como la historieta también de autor. Bueno, en un principio la historieta mexicana fue de autor, después pasó a la producción y tenía que regresar a la historieta de autor. Tenía que ver con las regalías y desarrollar la historieta de más calidad, principalmente, ¿no? Adecuarse también a los cambios generacionales, que también es otro de los factores por el cual la historieta cae, ¿no? Que siempre nomás tiene un bloque de lectores, entonces ya conformados con lo que les dábamos. Entonces había que empezar a innovar, por eso llega el manga y ya estaba el cómic por ahí, dominando o teniendo ese mercado que nosotros teníamos de ver conquistado también, de jóvenes, de niños. Entonces, es un gran mérito para todos los nuevos autores. Ya estuve ahí estuvimos en Marambo, allá en Cuernavaca, ¿no? Si te has enterado de ese festival, ¿no? Que hace José Luis Pescador. Y hay muchos autores ahí en Cuernavaca que te dejan sorprendido de la capacidad artística y del tema que están realizando. Pero les falta toda esa área, esa parte, porque finalmente la historieta, como un arte moderno, que surge como un arte moderno con la industria, pues necesita ese complemento administrativo. Pues están los creativos, pero la otra parte es la que imprime, dirige y edita, ¿no? Y distribuye. Y aquí uno de los grandes problemas es la distribución, porque la distribución también se quedó en otro tiempo. Y todavía es de los grandes monopolios que existen, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que no se puede, tú no puedes salir con tus revistas y venderlas en la calle o en el metro, porque ya la Unión Nacional de Museos, no, nosotros somos exclusivos para distribuir revistas. Y tienen golpeadores y todo, ¿no? O sea, entonces por eso tiene que hacer de esta manera como lo estamos haciendo, o como lo están haciendo la mayoría
de los jóvenes. Entonces yo pienso que en esta etapa de transición vamos a encontrar las fórmulas y se van a encontrar las fórmulas para poder hacer llegar bien nuestros proyectos, principalmente los jóvenes, llegar bien sus proyectos y desde luego quedarán y empezarán a tener éxito los buenos proyectos, las buenas historietas. Y lo que y se va a notar cuando algún proyecto, alguna historieta empiece a tener los alcances que tuvo pues, una de las historietas, como puede ser el mismo Vaquero, el Memín o el Chanoc, ¿no? Entonces, y ahorita todavía están en esta etapa en que son de autor, son un poco marginales, son de ciertas calidades y muchos son con recursos propios. Los compañeros que ya llegan a tener un patrocinio o apoyo de una editorial, pues ya les está yendo mucho mejor, pero se empiezan a enfrentar a lo que comentamos de los derechos, que es otra de las cuestiones, y ahí es donde pues, la sociedad está a la disposición de asesorar y de conectar con gente, principalmente abogados, que están de este lado de los autores, para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, pero yo creo que es una transición muy meritoria para todos los jóvenes que están haciendo sus proyectos, y yo estoy seguro que tarde o temprano van a empezar a explotar en grande algunos de ellos. Pues es que así que cuando dicen, si la industria se muere, tenemos que revivirla nosotros, ¿no? Pues fíjate, estos eventos en el que tú debes estar, vamos a estar, es como eso, ¿no? Es como eso. Es luchar porque la historieta vuelva a resurgir para llegar a la gente, para que sea en cierta forma popular, porque la historieta que muere es la popular, no tanto la de elite y marginal, ¿no? Sino la popular. Entonces esa es la inquietud, porque esta manera de historieta es la esencia de la historieta en realidad, pero un poco masiva, porque genera todo. Y cuando es muy marginal, pues es como escribir un libro de vez en cuando. Y pues sí, yo creo que tiene que empezar a ver toda esta problemática. Y aquí en el que es Autocompite, va a haber algunas conferencias en que se va a tocar ese asunto, ¿no? De cómo enfrentar de mejor manera la producción de autor para que sea viable, ¿no? Para que no tengan que estar padeciendo, ¿no? Para que no seamos los músicos del principio del siglo pasado. Para que no nos gastemos el dinero de la familia en imprimir nuestros cómics. También. Yo tengo amigos Pues, sí. que se esperan, que trabajan, se aguantan todo el año y cuando llega el aguinaldo imprimen. Sí. Sabemos cada historia, que pues sí es un poco estoico, ¿no? El asunto. Y por el amor a lo que tienen o lo que hacen. Pues alguien una vez me preguntó que qué se sentía crear, ¿no? O sea, dibujar en general. Y yo le decía que a estas alturas de mi vida era como beber agua, necesario. Uh-huh. Pero, ¿qué cree? Que ya llegamos a los 50 minutos. Sí, es lo que hay. Fue bien rápido. Sí, pues que de repente hablo mucho. No se preocupe, a mí me encanta cuando hablan mucho, ¿eh? Y es que hay mucha tela de donde cortar, por eso Demasiada. Yo facilita el creo que asunto. con usted me puedo armar una saga de programas sin ningún problema, ¿eh? Sí, se Me puede son poder hacer demasiados temas, sí. una serie y por temas. Sí, estaría súper bien, ¿eh? Estaría súper bien así una saga de historietitas de la época de oro y ahorita, ¿no? O sea, como Sí, esos contrastes y ir anécdotas. ajá. Le digo, por eso hay que sacar los story times de las demandas.
No, sí, ahí te voy a mandar, a ver si me da tiempecito el mismo sábado, que nos vemos por allá, Ujú. te llevo algo de la demanda aquí de contra novedades, Va que que era el principio de la demanda autoral, pero nos agarramos por la laboral, ay, qué entonces, pero la ganamos. padre. Sí, yo quiero ver ese chisme, yo quiero chisme, me alimenta el chisme, dicen por ahí. Sí, pues es parte de... Sí, había un amigo historietista también, que ya también falleció, decía, los historietistas somos los periodistas de lo popular, del chisme, pero Sí, una forma de periodismo. definitivamente, yo le creo en ese aspecto. Pues Sí, bueno, eso sería todo para concluir el programa de hoy. Muchas gracias, creo que fue un primer programa y sinceramente creo que sí tenemos que sentarnos a discutir sobre lo demás, porque sí se presta para muchísima tela de cual cortar. Y pues quiero agradecer a producción y muchas gracias a ti, Francisco, por tomar la llamada. En serio, la disfruté mucho. no, pues no sé, a ti, Lucy, adelante y mucho éxito. Bueno, Gracias. chao, chao. Hasta el próximo programa.